Continúan las movilizaciones, pero no acá en Chile solamente. Estamos hablando de Bolivia, esto tras la reelección de Evo Morales como presidente. Agrupaciones de oposición se reunieron en la ciudad de Santa Cruz para darle al mandatario un ultimátum de 48 horas. Si no presenta su renuncia dentro de ese plazo, aseguran que las manifestaciones serán más intensas y violentas. Queremos analizar el escenario político boliviano junto a Paz Milet, académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Paz, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días. A ver, yo no sé si en Chile estamos tan conscientes de lo que está pasando en Bolivia, porque obviamente todos los temas internos han copado la agenda y los medios de comunicación. Ya son varios días, entiendo que más de 12, Sí. donde la convulsión social en Bolivia se ha tomado las calles, hay cortes, barricadas, mucha violencia también, luego de las elecciones. A ver si nos puedes partir contando qué es lo que está ocurriendo, por qué ese clima social hoy en Bolivia. Bueno, primero hay que considerar que las elecciones, ¿no es cierto?, las que llevarían a la reelección de Evo Morales o a la elección de Carlos Mesa, ¿no es cierto?, los dos principales contendores, se dan ya en un marco de inestabilidad que no se había dado antes. Ya había tensión, ya había tratamiento en las calles de cierta violencia y esto se acrecienta con el conteo de los votos. Con el conteo de los votos que de alguna manera van indicando que se llega a una segunda vuelta en la que cualquiera de los dos podía ser electo, porque las encuestas previas decían que tenía posibilidades reales Carlos Mesa de ganar a Evo Morales en una segunda vuelta, y sorpresivamente se detiene el conteo de votos durante 20 horas, diciendo que se están generando problemas y que se va a detener el conteo durante 20 horas. Pero me quiero detener ahí un segundo. Eso es algo inédito porque yo pienso, no sé cuánto se puede asimilar el proceso electoral boliviano con el chileno, pero pienso en el escándalo que sería que el CERVEL dijera en un momento no, sabe que el recuento de votos se suspende, se paraliza. Les vamos a contar más adelante lo que pasó. Entiendo que pasaron 24 horas donde la gente no sabía en definitiva y cuando paró iban bastante cerca Evo Morales de Carlos Mesa, pero cuando se retoma Evo Morales ya se había pegado un salto. Exactamente, había cambiado la tendencia y ya no se llegaba a una segunda vuelta, sino que Evo Morales ganaba en primera y no había ninguna otra opción para Carlos Mesa. Esa diferencia son 10 puntos, o sea, el salto que se tienen que pegar de ir parejitos son por lo menos 10 puntos donde se separa y Evo Morales empieza a predominar, pero después de haber suspendido el conteo. Claro, entonces se dan varias argumentaciones. Desde el Tribunal Electoral se dice, mire, lo que pasa es que se incorporaron los votos de provincia en los que claramente ganaba Evo Morales. Si uno veía la proyección anterior a la elección, efectivamente Evo Morales tenía mayores posibilidades en las provincias porque tenía mayor conocimiento ahí. Pero nada indicaba, ¿no es cierto?, que después de ir tan parejos, eso fuera a cambiar tanto la tendencia y que incluso él pudiera ganar en primera vuelta. No, y que esto se haga después de una suspensión del conteo de votos, y eso es lo que a mí me parece más ruidoso, digamos. Claro, y con observación electoral de la OEA y con una señal clara de la OEA diciendo, mire, aquí el cambio de la tendencia es algo que no nos esperábamos, que no hay indicadores, ni siquiera en cómo se iba produciendo la elección. Entonces aquí nosotros sugerimos, ¿no es cierto?, una auditoría por parte de la OEA. Ya, ¿y esa auditoría hasta ahora no se ha hecho? Bueno, se está realizando, pero ahí hay varios cuestionamientos porque Carlos Mesa dice, esa fue acordada entre el otro candidato, Evo Morales, y la OEA. Pero ¿por qué no se consideró a la oposición también en ese acuerdo? ¿Cierto? Y además, el jefe de la observación electoral que tenía que dirigir también la auditoría acaba de renunciar. ¿Y por qué? Porque él hace una columna de opinión contraria a Evo Morales. Entonces dice, yo, al ser cuestionado por mi posición, voy también a estar entorpeciendo la visión que existe respecto a la auditoría de la OEA. Ya, esto pasa en lo oficial, digamos, si es que se hace esta auditoría o no y los candidatos disputan sus votos, Carlos Mesa se opone a este acuerdo entre la OEA y Evo Morales, pero mientras esto ocurre en las calles tenemos un conflicto social relevante y muchas protestas. ¿Qué está pasando con la gente? ¿Quiénes son los que se están movilizando? ¿Son grupos más politizados? ¿Son personas comunes y corrientes? ¿Quiénes están hoy día en las calles en Bolivia? Bueno, es una composición bastante diversa, porque mientras esto ocurría, ya el Tribunal Electoral dio como ganadora a Morales. Entonces hay una disconformidad, una reacción de la gente diciendo, a ver,
de alguna manera estamos generando un proceso, está generando una auditoría. Nos dicen que podemos llegar a una segunda vuelta y de alguna manera echar pie atrás en esto que nosotros consideramos un fraude, pero mientras tanto lo dan como ganador. Entonces eso enardeció mucho más los ánimos. Y hay actores, ¿no es cierto?, desorganizados que de alguna manera son expresión de este descontento, pero también hay otro grupo organizado. Y el más importante, sin duda, este grupo que, como tú decías, ¿no es cierto?, le da un ultimátum, que proviene de la zona de Santa Cruz. ¿Qué es lo importante? Que es un grupo organizado y que además tiene la riqueza económica. No hay que olvidar que las zonas más pobres de Bolivia son la zona de La Paz, ¿no es cierto?, pero que la riqueza está en la media luna que lidera Santa Cruz. ¿Y estos son como empresarios? Bueno, empresarios, ¿no es cierto?, liderados también y sindicalistas. Por eso Evo Morales, ¿qué ha hecho? Lo primero ha sido una reunión extraordinaria de su sector más afín, pero también reunirse con los sindicatos que él cree afines, que le darían la base de poder, diciendo, bueno, esto ya es una lucha entre fuerzas, ¿no es cierto?, movilizadas. Y esa es la que realmente se tiene que expresar, y acusado, ¿no es cierto?, golpe de Estado. Desde el exterior, el influencia del exterior, y Juan Ramón Quintana, el ministro de la Presidencia, ha dicho, esto va a ser una nueva Vietnam. Porque sabe que de alguna manera hay una fortaleza del grupo de Santa Cruz, que no solamente es la oposición política que se le planteó, sino también la oposición económica. Ahora tengo dudas respecto de ese grupo en Santa Cruz o de lo que quiere también las personas que se están manifestando, porque yo he leído que hay algunos que efectivamente quieren que Evo Morales salga y que entonces sea Mesa en unas nuevas elecciones el que eventualmente sea electo, pero hay otros que gritan en las calles ni Morales ni Mesa. ¿Qué quieren eso entonces? ¿Quieren otras elecciones con otros candidatos? Lo que pasa es que están muy cuestionadas las dos figuras, desde distintos sectores. O sea, esto no es solo Evo Morales, también Carlos Mesa está cuestionando. Este es un descontento con la clase política tradicional. ¿Y por qué que se articula, ¿no es cierto?, en esta elección? Primero, porque Evo Morales dicen, a ver, para reelegirse, él de alguna manera esgrimió esto del derecho humano de presentarse a la reelección y de que el pueblo lo reeligiera. Sí, recordemos que ya en esa época eso fue medio escandaloso y se dijo que estaba torciendo finalmente la voluntad de su propio pueblo. Claro, y además estaba atentando contra su base institucional, que es su propia Constitución. Pero también se cuestiona a Mesa, quien en su momento fue vicepresidente de Gonzalo Sánchez Lozada, en momentos que él cometió crímenes de lesa humanidad por los que está sometido a juicio en Estados Unidos y que se está solicitando su extradición, y que también se lo cuestiona por decir, bueno, en ese momento fue cómplice de esa situación y después él fue embajador plenipotenciario de Evo Morales para la demanda contra Chile. Si vio en un momento, ¿no es cierto?, todos estos cuestionamientos y después con Evo Morales también vio situaciones que de alguna manera iban en contra de los principios democráticos que él argumentaba, ¿por qué no se retiró? ¿Por qué claro, no legitima renunció? de alguna manera. Claro, lo cuestionan que legitimó a ambos actores. Entonces, ese es el cuestionamiento que hay contra él y se lo ve incapaz de asumir este nuevo proceso en Bolivia, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo podría terminar todo esto? Porque no sé si la salida es tan simple. Me imagino que alguien podría decir se repiten elecciones, pero ya hay algunos que no quieren simplemente que se repitan elecciones y quieren que estos actores estén fuera del juego político. ¿Cómo se sale de esta crisis, Paz, crees tú? Mira, yo creo que la opción de la segunda vuelta es una opción que todavía es legítima, porque si se la acompaña de veedores internacionales y todo, porque en la práctica esta posición contraria de ni uno y lo otro no ha logrado tener tanta masividad, ¿cierto? Todavía. Entonces, de alguna manera, lo que quiere la población es que se diga, bueno, hay una situación que se produjo acá, porque también mientras tanto se han ido descubriendo cajas con votos, hay toda una serie de denuncias. Entonces, diciendo, mire, hay un elemento que aquí que no se consideró, vamos a una segunda vuelta. Y en ese escenario se legitima la elección, ¿cierto? Pero no se simplifica la situación posterior, porque Evo Morales, su movimiento sigue teniendo, ¿no es cierto?, cobertura nacional, es la mayor fuerza política todavía en Bolivia, hasta el momento, y si llegara, por ejemplo, un Carlos Mesa, no la tendría nada fácil en el Congreso, porque tendría minoría. No, y además cuando tienes una sociedad tan polarizada, tengo la impresión de que ninguno de los dos podría tener la legitimidad suficiente, más allá de que tú ganes las elecciones, pero, o sea, para muestra un botón en Chile, tú puedes ganar las elecciones, pero después un movimiento social fuerte en las calles puede poner en jaque tu mandato. Claro, en circunstancias además que en Bolivia hay una circunstancia bastante especial, ¿no es cierto?
Evo Morales ya cumpliría 20 años en el cargo. Ha logrado tener una base política importante, no hay que olvidar que fue el primer presidente boliviano que llega vía elecciones después de mucho tiempo. Los anteriores han tenido que ser confirmados en el Congreso. Pero su apoyo político ha ido mermando en el último tiempo. Hoy está cuestionado, incluso desde su base electoral. No ha podido generar una opción de recambio porque él se tiene que presentar a las elecciones porque no había quien desde el MAS asumiera esa tarea. Entonces, él tampoco la tendría fácil porque él tiene un escenario en que de alguna manera ha tenido éxito económico. Bolivia ha tenido un crecimiento bastante importante, ha tenido estabilidad, pero el escenario a nivel internacional no tiene esa estabilidad que antes y tampoco tiene los mismos aliados a nivel internacional y regional. Porque, ¿no es cierto?, antes tenía un Chávez que lo apoyaba bastante económicamente. Hoy, llegue cualquiera de los dos, el escenario no es fácil para Bolivia. Ya, es tremendamente compleja la situación entonces que atraviesa Bolivia. ¿Cómo vamos a saber si se cumple este ultimátum? ¿Tendría que Evo Morales dar un paso al costado? ¿Él tendría, que renunciar a ser presidente si es que ya está legitimado como presidente? Ese es el ultimátum que se le planteó. O sea, es renuncia a Evo Morales. Que renuncie Evo Morales. Ahora, la salida de Evo Morales puede decir, mire, yo renuncio a esta declaración que hizo el Tribunal Electoral de darme vencedor y me someto a la posibilidad, ¿no es cierto?, o sea, articulando políticamente, de que se abra una segunda vuelta. Paz, nombraste algún líder boliviano que decía que esto se iba a transformar en Vietnam. ¿A qué se refería exactamente? Bueno, es Juan Ramón Quintana, el actual ministro de la presidencia de Evo Morales. Ya, es del gobierno de Evo Morales. Claro, haciendo referencia a dos cosas. A uno, que la situación de inestabilidad con mucha dependencia del exterior, ¿cierto? Pero también a la posibilidad de intervención de otros actores. No hay que olvidar que Bolivia en su momento acusó de intervención de Estados Unidos y no tiene relaciones diplomáticas con Estados Unidos. No tienen embajadores. Entonces, se habla de que esto sería una opción. Han acusado permanentemente de que ha sido un intento de boicotear la llegada de Morales nuevamente al poder y que habría intervención exterior. Ahora, no sé qué tan plausible es eso cuando vemos que el propio Evo Morales ha ido contra su constitución, como que en el fondo hay un pecado original, tengo la impresión, en la forma en que él aspira nuevamente a quedarse en el mandato, ¿no? Exactamente, y además eso es bastante cuestionable porque los mismos aliados internacionales, ¿no es cierto?, dicen, a ver, aquí hay una situación de que el pueblo tenga las condiciones para expresarse. Y todo este proceso, cómo se ha dado, incluso ha generado, ¿no es cierto?, cuestionamiento entre sus propios aliados diciendo, bueno, generemos la base para continuar en condiciones que era visto como un proceso revolucionario, que a través de una asamblea constituyente había generado un proceso, una nueva etapa en Bolivia. Pero cuando él cuestiona, ¿no es cierto?, y plantea esta situación de derechos humanos, cuestiona la misma base del movimiento. No, y busca un resquicio. Busca un resquicio, ¿no?, que en la práctica, no, un resquicio cuando dice, a ver, yo tengo el derecho humano de reelegirme. Sí, pero Almagro de la OEA le dice, sí, pero no indefinidamente. ¿Entiendes? O sea, es un resquicio que claramente no tiene legitimidad internacional. Entonces, ahí él está muy cuestionado tanto a nivel interno como también a nivel externo. Ahora, ¿esto tiene o cruza de alguna manera el qué proponen los candidatos, cuáles son las ideas, cuál es el rumbo para Bolivia? ¿O esto tiene que ver más bien con las personas y con cómo se ha dado el proceso hasta ahora? Porque lo que estamos viendo al final es que todo el proceso desde el comienzo vino siendo cuestionado y llegamos al momento cúlmine, digamos, que son las elecciones, y ahora viene este gran estallido social. ¿Por qué no antes? ¿Por qué los propios candidatos no percibieron esto antes? Tú me decías Mesa, porque Mesa antes no se baja para no legitimar a Evo Morales. ¿Por qué esperar hasta el final o que venga este como golpe de vuelta de este estallido social? Yo creo que no lo vieron venir. Morales no hizo una lectura adecuada de los costos que había tenido. Primero, utilizar ese resquicio y también la forma como se dio el conteo. Porque en el momento en que pensando que esto de las 20 horas sin conteo iba a generar una reacción momentánea, pero que tenía una base electoral que de alguna manera le garantizaría que no hubiera un estallido, una reacción más en contra de la población. Y por otro lado, un Mesa, que de alguna manera cuando vio que tuvo cierta capacidad para aglutinar a la oposición, dijo, bueno, logramos la presidencia o cuestionamos la posibilidad de que nos estén quitando la presidencia y que no logren llegar a segunda vuelta, y me articulo como un actor político y logro de cualquier manera llegar a tener un posicionamiento.
a nivel nacional, regional e internacional. Pero no consideraron, ¿no es cierto?, cuál era el tema de la movilización interna y lo que esto estaba generando y el descontento que había en la población en general respecto a la clase política. Si ese es un tema, hay una crítica a la clase política y dicen, bueno, a ver, mucha de la gente en la calle en Bolivia te dice, a ver, Evo Morales llegó como líder cocalero, como un alguien de fuera del sistema, ¿no es cierto?, representante del movimiento. Yo ya he entrado en la misma dinámica de los políticos tradicionales, ¿cierto? Y un Carlos Mesa que de alguna manera lo ven como representante de un nicho. No hay que olvidar que Carlos Mesa tenía un programa de entrevistas en la televisión, ¿no es cierto? Era conocido por parte de la población, después logra ser presidente durante un año nomás. Entonces, no logra ser un motor de cambio para Bolivia. Y él eso no lo dimensionó. Ahora, realmente. te escucho y tantas cosas me parecen atendibles desde Chile, digamos, en el sentido del hastío de la clase política, que creo que tiene harto que ver con lo que está pasando acá. Y esto pasa como de manera transversal en los distintos países. Por eso me cuesta visualizar cuál puede ser la solución. Porque inevitablemente lo que tendría que pasar es que haya otro liderazgo, pero no sé si alguien más quedó en el camino, porque por algo también en las encuestas terminan Evo Morales y Carlos Mesas liderando las preferencias. ¿Cómo se resuelve? Exactamente. Yo creo que este es un proceso de cambio que tiene que producirse a nivel nacional. El gran tema y la gran diferencia con Bolivia respecto a Chile es que los movimientos políticos, los partidos políticos casi no tienen representación nacional en Bolivia. Entonces, hay buena parte de la población que se ha quedado fuera de este proceso de cambio, que no siente que la clase política pueda de alguna manera darle una visión más inclusiva. Y esto pasa por generar, ¿no es cierto?, darle expresión a ciertos movimientos sociales. En la última elección ya Evo Morales fue profundamente cuestionado diciendo, a ver, usted ha generado, sí ha tenido estabilidad económica, ha generado estabilidad política, pero ¿qué pasa con convertirse en la voz de los movimientos sociales que usted nos prometió? Entonces, ese cuestionamiento ya viene hace algún tiempo, no se dimensionó. En Bolivia la dificultad es que es un país que, bueno, ha tenido bastante más, ¿no es cierto?, levantamiento, golpe de Estado que Chile, que tradicionalmente ha tenido una inestabilidad. No hay que olvidar que Lagos tuvo como contraparte a 6 presidentes bolivianos, ¿cierto?, en los 2000. Entonces hay que considerar que este es un proceso de más largo plazo y que dice relación con todo lo que pasa a nivel nacional, pero también a nivel regional e internacional. Bien, pues Paz, vamos a estar mirando lo que ocurre con este ultimátum, a ver cuál es la actitud que adopta Evo Morales y cuál es la salida para este conflicto que ya se extiende por más de 12 días y que podría seguir extendiéndose si es que esto finalmente no llega a buen puerto. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Que te vaya bien y que tengas